la tarde, 34 minutos, ya está nuestra invitada esta tarde para hablar de tendencias laborales o los cambios en tendencias laborales con la famosa inteligencia artificial. Está con nosotros esta tarde Adriana Cervantes, psicóloga clínica de profesión, cuenta con maestría en psicología laboral y en comunicación estratégica y varias especializaciones relacionadas con el tema empresarial. Ha trabajado en varios giros de negocios, desde consumo masivo, retail y medios de comunicación, donde ha desarrollado su trayectoria laboral enfocada al área de recursos humanos. Actualmente trabaja como gerente de talento humano en una empresa de consumo masivo, líder del sector de alimentos y bebidas en el país. Ya ha estado con nosotros en otra ocasión. Es un verdadero gusto y un honor tenerte nuevamente aquí en Punto de Encuentro. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, Jimena. Qué gusto poder compartir nuevamente este espacio contigo y pues poder aportar un poquito granito de arena, un poco del conocimiento que uno tiene en base a este tema. No, Así que gracias por la fabuloso. De invitación. verdad, es una satisfacción tener expertos de tu nivel para guiarnos en estos temas. Inteligencia artificial, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Las tendencias laborales ya cambiaron después de la pandemia y ahora con esta famosa inteligencia artificial, que ahora te cuento algo para que te rías, ¿qué nos va a pasar? Antes de iniciar, te voy a contar esto. Tengo un compañero en el trabajo que consulta algo en el chat GPT y le saluda, hola chat, ¿cómo estás? Y el chat le contesta, es lo más gracioso. Y le digo, ¿pero por qué haces eso? Me dice, porque cuando nos dominen quiero que sepan que soy su amigo. Es O sea, eso mismo terrible. me pasa que siempre es lo mismo que pasa con el Alexa en la casa y con el Siri en el iPhone, ¿no? Que Claro, uno. sí, 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 sí. Bueno, tendencias laborales ahora en este mundo loco. ¿Sabes qué? Mira, este tema de la inteligencia artificial es tan interesante porque yo justamente hace unas pocas semanas hice un pequeño artículo hablando del tema, ¿no? Me voy a unos 40 años atrás, realmente era increíble pensar que íbamos a entrar en una era donde pues justamente algo nos podía en cierto modo reemplazar. Aunque Ujú. hoy realmente se ha visto que justamente para que estos algoritmos que trabajan a través de inteligencia artificial tienen que ser realmente entrenados y entrenados justamente por el humano, ¿no? Entonces, para que Mm. tú puedas tener puntualmente, por ejemplo, en el área de recursos humanos, donde nosotros tenemos, te pongo un ejemplo, el tema de selección, que utilizamos ya algo de inteligencia artificial, que antes los procesos eran muy engorrosos y hay Exactamente. aplicaciones que te ayudan a hacer mucho más cortos los tiempos, por ejemplo en el poder revisar hojas de vidas, porque tú ya le pones ciertos parámetros que tú entrenas para que justamente estos algoritmos te puedan traer lo que tú estás buscando en ese momento y tú ya hacer un proceso normal, ¿no? Exactamente, y Entonces, que sea mucho más ágil, por supuesto. Leía ayer justamente un artículo sobre la selección en diferentes puestos de trabajo, digamos, a través de la inteligencia artificial, lo que tú estás diciendo, y en realidad se vuelve muy ágil, pero también no se deshumaniza. mira, yo creo que también es mucho, en el caso puntual te hablo del tema de recursos humanos, ¿no? ¿Qué tanto tú utilizas estas herramientas? ¿Ya? Porque para mí es una herramienta fantástica porque te puede ayudar inclusive en el tema de la Claro. trazabilidad de Mm. la experiencia del empleado. Y te pongo un ejemplo, hace unas 3 semanas justo de una empresa argentina me contactaron porque estaban ofreciendo una plataforma que te ayuda a medir justamente ese proceso de la experiencia, porque se habla mucho del tema de experiencia del empleado, desde que estamos antes de ingresar, inclusive los que están dentro de la compañía. Entonces yo hablaba con él y digo, bueno, a ver, si yo necesito, porque esto se conecta con las bases de datos que tenemos en las empresas y son muy amigables. Entonces toda la información que ellos extraen, que estas herramientas extraen, tú puedes parametrizarla para lo que tú necesitas. Entonces decía, por ejemplo, Sí. yo en lugares que tengo remotos, donde yo no tengo una presencia de alguien de capital humano, el poder tener, por ejemplo, con un chatbot contacto y que esa persona, sabes que mira, necesito tal cuestión, que te dé una orientación, ya tú programas para que en esos lugares donde no puedo tener una presencia físicamente humana,
te puede ayudar y puede darme información interesante para poder trabajar en planes de acción. Entonces, sí, es un poco el tema de deshumanizar. Yo creería que también el tema de la contactabilidad hoy en día también depende mucho de quienes estén al frente de las organizaciones, ¿no? Entonces, Claro, claro. pero Sí, es un tema que realmente hoy en día nos puede ayudar muchísimo en varias tareas que de pronto nos pueden optimizar en ese sentido tiempos, ¿no? sí, por supuesto, la optimización de tiempo es muy importante, sobre todo en este mundo tan interconectado, eso es real. Pero la inteligencia esta artificial del siglo XXI tiene capacidades de última generación, ¿cierto? Que están cambiando rápidamente nuestra forma de vivir. ¿Y crees que cambie totalmente? No, yo creo que también es un tema de un proceso, ¿no? Y es como toda la tecnología que hemos vivido en los últimos 30 años, ¿no? Todo ha sido como que un proceso de ensayo de error y hay cosas que Mm, pues definitivamente se van perfeccionando, que te van ayudando nuevamente en tema de los procesos. Yo creo que más que tenerle miedo a esa inteligencia artificial, que ya es imparable, o sea, justo sí, sí, el sí. otro día vi un artículo en un medio de comunicación bastante importante en el país y justamente hablaba de este director general de la OIT, Gilbert Humboldt, que afirmaba que el tema del avance de la inteligencia artificial eh, justamente va a crear más empleos que los que va a destruir, ¿no? Y justamente una de las cosas que él planteaba es que hoy en día los gobiernos deben desarrollar estrategias orientadas a ofrecer más oportunidades de formación a los trabajadores que enfrentan esa amenaza de perder su trabajo, ¿no? Y yo creo que abren esas oportunidades de reentrenamiento, de si de pronto antes las personas que trabajan en una compañía en áreas administrativas no eran tan dables, pues justamente poder identificar esas oportunidades y transformarlas, ¿no? Y a nivel también que en un momento cuando tuvimos hace casi un año la entrevista también de estas nuevas tendencias laborales, el hecho de que las universidades también tienen que cambiar pues mucho esta dinámica de los diseños de las carreras, porque vamos hacia un futuro donde tenemos más Pero chicos perdóname que te que interrumpa, deben. Adriana. Cambiar la Ajá. dinámica de las carreras es una obligación, pero también la metodología de enseñanza y Por aprendizaje debe ser supuesto. absolutamente modificado. Por supuesto, por supuesto. Inclusive, o sea, te comento que hay muchas compañías que trabajan con plataformas tecnológicas de capacitación donde la capacitación ya no es como la anterior que uno se conocía, ¿no? Si bien es cierto, hay mucha capacitación online que te va dependiendo del proveedor de capacitación o de que te entrena, pero ya hay información en la que tú puedes tener y te puedes ir actualizando ciertas competencias técnicas en función a esta dinámica que se está haciendo con el tema de las automatizaciones, de la inteligencia artificial, de poder hacer entrenamientos en sitios quizás de pronto hasta incluso menos riesgosos y tú utilizas plataformas con inteligencia artificial que te ayudan, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una compañía que es de alimentos. Eh, a veces poder tener, te pongo un ejemplo, un montacargas con inteligencia artificial donde pueda acceder a lugares que son de pronto muy riesgosos para un ser humano. Entonces, Claro, yo claro, creo que ahí más compensa. que, por supuesto, o sea, entonces Ujú. este tema de la inteligencia artificial realmente está transformando este panorama laboral y cambiando de varias maneras, ¿no? No solamente en el tema de automatización de tareas, aumento de la demanda también de habilidades tecnológicas, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El que pueda yo capacitar a los trabajadores, el que puedan programar, diseñar, trabajar con tecnologías de inteligencia artificial realmente sea muy solicitado en los próximos años. Nuevas oportunidades de empleo también porque a pesar de que la inteligencia artificial pueda reemplazar algunas tareas, también está creando nuevas oportunidades de empleo en áreas como la robótica, la inteligencia Sí, artificial, la analítica de datos y el aprendizaje automático. Necesidad sí, también de las habilidades humanas, por ejemplo, la inteligencia artificial puede realizar, como te decía, muchas tareas repetitivas, pero todavía hay habilidades y competencias que solo pueden ser realizadas por seres humanos. Entonces, las habilidades mm, interpersonales, la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas son algunas de las habilidades que siguen siendo importantes en los lugares de trabajo. Y como te decía, el reentrenamiento y desarrollo continuo, ¿no? Muchos trabajadores pueden necesitar reentrenamiento y desarrollo para actualizarse al día, actualizarse con las nuevas tecnologías, habilidades necesarias, porque finalmente el cerebro humano tiene una capacidad infinita de aprender. Yo te puedo sí, poner el sí, ejemplo de mis padres que sí. tienen más de 80 años, y cómo la tecnología, ellos realmente, hoy en día, para ellos, quizás de pronto le costó un poco más de poderse adaptar, pero ellos son peritos, Pero la ¿sabes? utilizan. La utilizan, ellos no se Exactamente. Lo que pasa contactan. es que
Yo creo que si no utilizamos la tecnología y la dejamos a un lado, salimos fuera del mercado, definitivamente, ¿no? Entonces hay que estar a la vanguardia. Y yo tengo una pregunta que me parece que es importante en este momento, y es si es que estas preocupaciones, digamos, la preocupación que está generando la inteligencia artificial, podría compararse, guardando las proporciones, a otros periodos de la historia de la humanidad que ha tenido cambios muy rápidos, como la revolución industrial. Se puede hacer, digamos, no hay semejanza porque son dos momentos diferentes, son dos tecnologías completamente distintas, pero podríamos comparar. Sí, yo creo que también son un tema de épocas. Siempre va a haber temor a lo desconocido, ¿no? El hecho Mm, de que cosas que de pronto, si yo me voy y me voy no hace muy poco tiempo, ¿no? Yo decía, cuando hubo el cambio de milenio, y uno decía, bueno, todo iba a colapsar porque pues iba a haber un cambio rotundo y al final la vida continuó. no pasó nada. Y no pasó nada, y hubo mucho Sí, temor, mucho miedo, decían que pues que iba a haber desempleo, que iba a colapsar el sistema financiero, bueno, muchas cosas que realmente cuando hay ese desconocimiento, y sobre todo, nuevamente, el ser humano siempre va a tener miedo a los cambios, y es donde vamos formando esa resiliencia, yo siempre digo, porque va a haber una etapa, ¿no? Etapa de mucho estrés, de bueno, ¿y qué va a pasar? Y eso, mira, te comento que me ha pasado mucho cuando tú trabajas en una multinacional, pues hay cambios importantes en plataformas tecnológicas y a veces hay que trabajar con esta parte de gestión de cambio, decir, bueno, va a venir este proyecto, vamos a automatizar ciertas cosas, pero ahí es donde nosotros como recursos humanos trabajamos en ese temor de la gente, en trabajar justamente poder llenar esas preguntas que a veces saltan con los trabajadores porque también te da oportunidad. Quizás de pronto en este proceso que tú estabas haciendo, hacías una tarea específica, yo te ayudo a reentrenar para poderte reubicar en otra posición que de pronto incluso te va a dar un mayor exacto. desarrollo profesional. Entonces, depende mucho cómo las áreas de capital humano, de recursos humanos, como le llamen acá, se preparan para esto puntualmente y con las personas justamente para poderle dar información puntual y aterrizar y obviamente bajar esos niveles de ansiedad que se pueden dar en estos procesos de cambio en cuanto a plataformas tecnológicas, ¿no? Para mí, la verdad que yo te puedo decir que he trabajado hasta ahora con temas de inteligencia artificial me ha ayudado muchísimo a la documentación de tareas también en los equipos de Mm, trabajo, se hacen cosas muy interesantes y yo pienso sí, que más que tenerle miedo sí, es el hecho de poder trabajar en esas habilidades que mencionaba al principio con las personas. exactamente, pero digamos reemplazos sí va a haber en ciertas áreas. Yo fui reemplazada el otro día en la presentación de un evento por un avatar. ¿Cómo te parece? Interesantísimo, pero también hay que darse cuenta que la calidez no puede ser reemplazada jamás. Por Así es que supuesto. eso es claro. Bueno, ¿qué recomiendas tú a quienes están en este momento tan angustiados? Por ejemplo, en el sector empresarial hay mucha gente que piensa que se va a quedar sin trabajo, lo que tú hablabas hace un momento, que puede pasar, como no puede pasar, pueden ser reemplazados, pero también pueden buscar otros espacios laborales que pueden ser importantes. ¿Cómo prepararse para justamente buscar esos espacios tan necesarios? Yo creo que siempre nuevamente apunta el tema de autoconocerse, ¿no? Y yo creo que una de las grandes oportunidades que nos dio las ventajas de la pandemia es que a veces uno no termina de descubrir para las otras cosas que también es uno muy bueno. Y dentro de las organizaciones, por ejemplo, se hace un mapeo siempre de personas en cuanto a sus habilidades, ¿no? Si hoy en día, por ejemplo, y nuevamente, porque todo este tema de plataformas tecnológicas tiene que venir primero con un presupuesto, porque realmente tampoco la inteligencia artificial es barata, ¿no? Entonces, Mm, las multinacionales siempre van a apuntar a optimizar procesos, pero dentro de eso hay un plan siempre de acción con la que se trabaja con las personas. Ok, esta persona, pues si esto aquí se va a automatizar, yo puedo reutilizar a esta persona, a este equipo de personas para otros proyectos que puedo tener. Pero necesito yo nuevamente reentrenar. O sea, esta persona va a tener que desaprender y volver a aprender. Y en el caso puntual de las personas, ¿no? Yo digo que hoy en día uno no se puede quedar solamente con el conocimiento y nuevamente si yo digo llamado a las universidades, ¿no? Solamente con una carrera o solamente ya esto aquí sí, yo voy a vivir toda mi vida, sino que poder desarrollar otras habilidades más que te ayuden. El tema de la tecnología realmente
para algunos de pronto puede ser un poco más complejo, pero para otros no. Y la verdad que yo creo que todos estos sistemas tienden a ser tan intuitivos que el tema del aprendizaje es muchas veces mucho más fácil de lo que la gente se pone el paradigma de que lo puede aprender. Entonces, necesitamos desarrollar más habilidades, necesitamos realmente hacer ese autoanálisis de qué cosas más adicionales podemos utilizar, que podemos aprender, de que no le tengamos miedo justamente a la tecnología, porque la tecnología lo que nos ayuda hoy día también es a optimizar tiempos para tener tiempo también para pensar, para crear, para idear y para trabajar también desde el punto de vista de la parte de recursos humanos con los equipos de trabajo, en hacer más eficaces, eficientes y poder utilizar también para crear cosas nuevas, ¿no? Y este tipo de herramientas, si son bien utilizadas, pueden ser muy útiles. Eso es definitivo. Y vuelvo y repito, no podemos quedarnos fuera del mercado laboral en Así es, general. así es. La tecnología hoy por hoy es necesaria e importante. Bueno, un mensaje último, por favor, Adriana, a quienes están muy pendientes de la inteligencia artificial. Yo creo que realmente vamos a una época donde definitivamente no debemos tener miedo. Yo creo que el hecho nuevamente de reencontrarnos, de actualizarnos, de capacitarnos, de ver, de trabajar más la resiliencia en ese sentido, yo creo que va a ayudar muchísimo a saber que las cosas que vienen siempre van a ser propositivas más que negativas, ¿no? Y Ujú, por ejemplo, lo que tú dices es cierto, o sea, no podemos humanizar los robots, porque yo creo que el exacto. ser humano fue creado para eso, ¿no? La calidez, el apego, la empatía no lo va a tener Ujú. una máquina o un robot, pero sí, yo creo que esto nos ayuda mucho a replantearnos hasta el hecho de cómo ir mejorando hasta en todos sentidos nuestros servicios hacia las personas, porque el hecho de poder tener esa oportunidad de optimizar un proceso, de trabajar justamente de la mano con algo, con una herramienta que nos va a ayudar, más vale es ese plus que estamos buscando siempre en nuestras tareas, ¿no? O en el caso de la empresa, en los procesos. Pero siempre Muy la bien. calidad, eso no va a ser Sí, eso reemplazado, es porque esto irreemplazable, no hay nada es que muy hacer. complejo, ¿no? Y la empatía, Pero como bueno, en tú sentido, dices, empatía y bueno, yo creo que más el consejo es actualizarse. Yo creo que esa es la clave del éxito de todos, de seguir no actualizándose. perder de vista la inteligencia artificial tampoco, eso es importante. Adriana, quiero Así es. agradecerte muchísimo. Volveré a molestarte en algún momento porque creo que son temas que a todos nos interesa. Te mando un abrazo grandísimo. Muchas gracias por Igualmente. ayudarme a cumplir el objetivo de servicio a los ecuatorianos. Perfecto, Jimena. Muchísimas gracias a ti. También un abrazo a todos y que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Muy bien, estamos en punto de encuentro para estar juntos.